Venga, estamos grabando. Aquí estamos en la segunda entrega de esto que llamé Dialogortex, pero que suena muy raro y no sé si lo voy a seguir llamando así. A lo mejor se llaman videocharlax o algo así, por seguir con la tontería del Logicortex. La primera charla tuvimos a Aaron del Olmo, que fue muy interesante, ha tenido un montón de visualizaciones, estoy encantado. Y en esta, la segunda, una superestrella de la neuropsicología española internacional. Mira, hace así como diciendo que no. Eh, Fernando Maestu, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Facultad de Psicología y ha dado clase también en medicina. Bueno, ahora nos contará un montón de cosas. Un placer tenerte en estas charlas. Muchísimas gracias, Chema, por tu invitación, que siempre es un placer estar contigo hablando. Bueno, voy a empezar preguntando un poco los orígenes de Fernando Maestu, ¿no? ¿De dónde sale el interés, a lo mejor en bachillerato, ¿no? ¿En qué momento empezamos a pensar en que vamos a estudiar todo esto? ¿Dónde lo estudiamos? ¿Qué tal se nos dio? Eh, Vamos a irnos a ese Fernando adolescente. Es interesante esto es interesante. Gracias por la pregunta. La verdad es que yo empecé con la psicología en general, porque mi madre se fue a visitar a Piaget. Pues ella iba a montar un colegio y entonces pues hizo una estancia con Piaget allá por los años, estamos hablando 50, 60. Y desde entonces, pues la psicología evolutiva, la cognición, cómo evolucionaba la cognición, pues era algo que yo discutía muchísimo con ella. Y eso me llevó a mí a hacer primero magisterio. Yo antes de psicología, porque yo quería ser maestro. Era lo que a mí me gustaba porque estaba influenciado por esa idea de la psicología evolutiva y cómo los niños evolucionaban cognitivamente. Pero claro, haciendo la carrera de magisterio me di cuenta que yo lo que quería realmente era ser psicólogo. Y entonces, pues de ahí, pues pasé a la siguiente carrera, que fue la carrera de psicología. Pero eso era un poco la idea, fue evolucionar por ahí. Porque mi madre un día le dio por ir a visitar a Jean Piaget. Y a partir de ahí, con esas discusiones, llegué a la psicología. ¿Y fue fácil el cambio? Es decir, ¿acabaste magisterio y luego tuviste que hacer entero psicología o te convalidaron a lo mejor No, algunas me materias? convalidaron porque había una cosa que era el curso puente, entonces era muy fácil. Hacías 3 años de psicología, lo tenías que hacer en uno. Era muy duro, era muy complicado, era difícil, muy poquita gente lo sacaba al final, pero bueno, a mí me gustó mucho. Estudié mucho y me encantó todo lo que di. Y además luego pues me dio por leer unas cosas aparte, yo era muy empollón en ese sentido y bueno, pues me encantó y hacer luego ya los 2 últimos años y luego ya me metí en el doctorado y todo el lío. ¿Algún profesor que recuerdes que digas, ¡buah, es que aquello era maravilloso! Pues mira, justamente el año que yo empezaban con la asignatura de neuropsicología, porque estamos hablando del año 89. Entonces, en la carrera de psicología. Entonces empezaba la asignatura de neuropsicología que le daba un profesor que se llama Tomás Ortiz, que era de los poquitos en España que estaban haciendo neuropsicología en ese momento, y me fascinó la asignatura, me fascinó completamente la materia y me convenció. Dije, esto es lo que tengo que hacer yo en mi vida, no tengo que hacer otra cosa. Es el mirar cómo la conducta del cerebro están relacionadas entre sí y ahí fui, ahí fui. Fíjate, qué curioso, porque empiezas haciendo magisterio porque te interesa el desarrollo cognitivo infantil, pasas a psicología y luego acabas siendo uno de los mayores expertos estudiando la enfermedad de Alzheimer, que no tiene absolutamente nada que ver con la intención original, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en realidad es una cosa ya del desarrollo, pero o sea, la cosa del entender a los niños era porque yo no entendía por qué, y además Piaget lo describía muy bien. Yo recuerdo haciendo la carrera de magisterio, la profesora que me daba psicología me pidió que yo diera la clase de Jean Piaget, porque notaba que yo sabía mucho de ese tema y dijo, pues dale tú la clase. Entonces, un día di la clase y claro, Jean Piaget ya decía que el desarrollo no era lineal, sino era escalar. Y entonces a mí eso me alucinó. ¿Cómo puede ser
que los procesos cognitivos no mejoren poquito a poco, sino que mejoran de manera exponencial. De pronto aparece un proceso, hay una etapa de plató muy larga y luego vuelve a aparecer otro proceso y luego otra etapa de plató. Y entonces no lo entendía, ¿no? Y hasta que no estudié el cerebro y entendí cómo funcionaba el cerebro y cómo se desarrollaban las cosas en el cerebro, no entendí por qué los procesos cognitivos se desarrollaban de esa manera. Y eso ya pues te lleva a cualquier otra cosa, ¿no? Ya no es que entiendes esas cosas, llegas a la carrera del sueño o lo que sea. Claro, claro, ya puedes llegar a cualquier sitio, ¿no? Eso es lo interesante. Y una cosa, ¿el doctorado dónde lo hiciste? ¿En educación, en psicología? No, no, dice psicología, o sea, entonces empezó uno de los primeros momentos en los que empezó neurociencia, se abrió entonces yo casi fui abriendo etapas en eso, se abrió la rama de neurociencia y entonces, bueno, pues algunos nos metimos ahí, dentro de la Facultad de Psicología, Departamento de Psicobiología, que es donde yo leí la tesis, y se abrió este programa de neurociencia. Y estuvo muy bien porque empezaron a hablar profesores muy más en plan neurociencia básica, pero eso nos ayudó a muchos bueno, que teníamos una formación en psicología, pero que a lo mejor necesitamos un poco más la parte de bioquímica, la parte de celular y tal, que no entendíamos bien. Nos ayudó mucho a entender muchas cosas de ese tipo. Sí, yo creo que mi doctorado también fue en el programa de neurociencias, antes de que se extinguiera ya con el plan de Bolonia y todo esto. Eso es, eso es. ¿Y quién fue tu director? ¿No? Porque Pues o sea, yo la tesis la hice empecé con Tomás Ortiz, este profesor que dio neuropsicología, pues dije, bueno, yo quiero hacer esto y quiero seguir, quiero aprender más. Entonces me metí con él, pero me interesó entonces mucho la neuropsicología de la epilepsia. Y entonces hablé con Pilar Martín, que fue probablemente mi mayor maestra en neuropsicología, de la persona que yo he aprendido prácticamente todo lo que sé de neuropsicología, lo sé de Pilar Martín, Plasencia, profesora y catedrática de la Autónoma, porque la vi en un curso de verano, pues estas cosas bueno, que yo creo que es muy interesante hacer, meterte en cursos, y me fui a Valdepeñas, a un curso que hacía la UNED sobre neuropsicología, no había nada en toda España, y entonces Pilar había hecho este curso con una profesora de la UNED. Y allí conocí a Pilar. Pilar estaba en el programa de cirugía de la epilepsia de la Princesa, el Hospital de la Princesa, que era referencia nacional. Venían todos los pacientes a operarse allí. Y el director del programa era Rafael García de Sola, que era el neurocirujano. Y ese fue mi codirector de tesis. Quizás tendría que haber sido Pilar, que tendría que ser la persona que me enseñó todo, pero bueno, por las circunstancias que yo estaba en la Complutense, pues, todo fue Tomás y este neurocirujano. qué bueno, sí que te tenía yo emparejado con García de Sola, porque Sí, yo creo que trabajaste, de hecho, un tiempo con consulta, quiero decir, pasando 10 años, a... 10 años estuve con Pilar pasando consulta, bueno, también en la privada, con Rafael en su hospital, el Hospitales de Madrid, con Pilar y yo llevamos la neuropsicología de los hospitales de Madrid y del hospital público, las dos cosas, estamos Eso, todo el tiempo haciendo yo creo evaluaciones. que alguna vez te he oído decir que para dar clase y sobre todo también para investigar, eso verdad que nutre mucho, ¿verdad? Yo creo que es una cosa muy importante el haberse enfrentado a ponerse delante de una persona en blanco a la que estamos conociendo, acabamos de conocer, y empezar a hacer la anamnesis y empezar a hacer evaluación y llegar a conclusiones, porque al final porque un investigador a lo mejor o un docente que no lo ha hecho, ¿verdad? Eso impregna un poco de finalidad, ¿no? Tienes el para qué, ¿no? Totalmente, totalmente, Chema, estoy muy de acuerdo contigo. Si yo no hubiera tenido una formación de 10 años de neuropsicólogo de lápiz y papel delante de un paciente, nunca, nunca, nunca habría hecho lo que he hecho después. De hecho, en esa unidad de cirugía de epilepsia veíamos a los pacientes antes de que se operaran, íbamos después al quirófano, porque muchas veces hacíamos cirugías despiertos, estábamos con el paciente durante la cirugía y luego le volvíamos a ver 6 meses después y un año después. Es decir, que estábamos ligados al paciente durante muchísimo tiempo, sobre todo los neuropsicólogos, y teníamos un protagonismo alucinante. Hacíamos test de WAP
también con estos pacientes, ¿no? En los años 90, que es cuando estoy hablando de todo esto. Así que yo aprendí, sobre todo, de las personas, de los pacientes, de lo que sufrían, de lo que importante que era para ellos que se mantuviesen las funciones cognitivas preservadas, y eso es lo que nosotros realmente era nuestro papel, no solo diagnosticar y localizar focos, sino era también que estuvieran preservadas las funciones cognitivas. Y claro, ¿crees que haberte eh, desarrollado fundamentalmente como clínico en epilepsia ha sido, yo creo, determinante, puede ser, para que la herramienta posterior que hayas explotado haya sido la magnetoencefalografía, que tiene esa relación, ¿no? Un poco con el electro, al final Sí. puede que tenga, ¿no? Esa relación. No, absolutamente. Yo según hacía evaluaciones neuropsicológicas me daba cuenta, uno, de que siempre lo he pensado, y lo seguiré pensando, que nuestras evaluaciones eran demasiado clusterizadas, en el sentido de que intentábamos que los test neuropsicológicos fueran excesivamente puros para evaluar una función concreta. Yo siempre he pensado, esto no puede funcionar de forma tan clusterizada, tan aislada. Entonces el electro y el hacer técnicas de neuroimagen, yo lo hacía siempre en paralelo, porque por las mañanas estaba haciendo evaluaciones, pero por las tardes estaba haciendo electros y haciendo resonancias funcionales y cosas de estas, ¿no? Siempre me pasaba haciendo eso. Me permitía entender un poco esa amalgama, esa idea de la unión pues de áreas del cerebro, de procesos, y empezar a entender un poco mejor cómo funcionaba el sistema. Pero la evaluación neuropsicológica que cubre y que te da una visión tan completa de la cognición, para mí yo necesitaba saber cómo era ese sustrato que generaba esa capacidad cognitiva tan compleja. Claro, ahí en eso con lo que estoy completamente de acuerdo, pero siempre me surge un dilema, que es el siguiente. Yo en clase siempre explico a mis alumnos que intentamos conseguir esa prueba neuropsicológica pura, intentando pelar todo lo que rodea a la ejecución de una tarea, dejando algo como muy limpio. El ejemplo más claro es la figura compleja de Rey, ¿no? A la que le hemos quitado gran parte de la posibilidad de verbalización, haciéndola extraordinariamente abstracta. Eso la hace muy poco ecológica, pero hace que la evaluación sea un poquito más pura de lo que llamamos memoria visual. Y entonces el dilema es el siguiente. Es verdad que sería ideal hacer una evaluación de la memoria mucho más ecológica, pero creo que por otro lado soy defensor de ese purismo, porque de alguna manera yo, por ejemplo, tengo que detectar en un individuo de población general una discrepancia, por ejemplo, entre verbal y visual. Si yo pasara una prueba puramente ecológica, ¿no? Muy ecológica, no sé, el visionado, por ejemplo, de un vídeo, de una escena en vídeo, y un cuestionario posterior sobre lo que ha ocurrido en la escena, ¿no? Eso obligaría al cerebro a funcionar de esa manera orquestal que a ti te gusta, ¿no? Verbal y visual simultáneamente. Pero me perdería una discrepancia entre el rendimiento verbal y visual que podría a mí llevarme, por ejemplo, a pedir una resonancia magnética ante la sospecha, no sé, por ejemplo, de un tumor. O sea, quiero decir que por una parte, esa funcionamiento orquestal de la evaluación ecológica es perfecta y es muy defendible, pero por otro lado, esa pretensión de purismo, de aislamiento de los procesos, tiene también una función para el diagnóstico. Y entonces ese dilema yo no lo tengo resuelto en mi cabeza. Yo no Sí, sé no, cómo lo ves tú. muchas gracias por sacarlo porque es algo que a mí me fascina. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero a mí me pasaba mucho cuando hacía evaluación neuropsicológica. Por ejemplo, yo utilizaba mucho una tríada de síntomas para decidir si casi todos nuestros pacientes eran con lesión mesial temporal. Pero como muy bien sabemos, la región medial del lóbulo temporal tiene una conexión directa con cingulado anterior y orbito frontal. Entonces, como los pacientes tenían muchas crisis, habían estado 20 años con crisis, pues esa difusión de la actividad bioeléctrica anómala hacia el lóbulo frontal acababa generando lesiones en regiones prefrontales y tenían disfunción ejecutiva también. Así que
muchas veces nos enfrentábamos a pacientes que tenían una dualidad. Pero claro, los cirujanos querían que les dijéramos dónde tenía origen. Y nosotros veíamos una disfunción ejecutiva más un trastorno de memoria. Entonces, no sabíamos muy bien cómo discriminar. ¿Qué nos basábamos para discriminar que era más una epilepsia frontal, una epilepsia temporal? Pues usábamos una tríada, ¿no? Decíamos, pues si tiene el test de Stroop, si tiene una alta interferencia, si solo tiene dígitos inversos alterados, y si tiene, por ejemplo, el test de Wisconsin mal, a pesar de que tenga y tiene, por ejemplo, en la memoria lógica de la escala de memoria Wechsler, la codificación mal, pero el recuerdo mantiene lo que codifica, pensábamos, muy probablemente esto sea una epilepsia más frontal que temporal, ¿no? Y si era una cosa reversa, es decir, si era más una alteración en el recuerdo demorado, pensabas que era una epilepsia temporal. Y con eso resolvías. Pero yo pensaba, ¿y por qué no habrá un test neuropsicológico que directamente evalúe esto? Es decir, estas pruebas estaban construidas para evaluar una cosa o evaluar la otra. Estoy hablando de procesos incluso, ya no, aunque lo ponga en áreas, porque a nosotros nos obligaba un poco el contexto a hacer esa localización, ¿no? Pero yo decía, ¿y por qué no hay un test que paramétricamente diferencie lo que es el funcionamiento ejecutivo de una prueba de memoria de la que es la memoria episódica en sí? Y de hecho, esto es una de las cosas que yo he desarrollado a lo largo de mi vida con el TEM, ¿no? Que era una prueba en la que tiene diferentes condiciones. La primera condición es una condición clásica, una lista de palabras que están mezcladas, palabras que no están relacionadas semántica ni fonológicamente, y progresivamente les vas dando una categorización semántica para eliminar las estrategias, es decir, para que la función ejecutiva no tenga importancia. Pues, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, que teóricamente se discute mucho, ¿qué tienen? ¿Una disfunción ejecutiva inicial o tienen un trastorno de memoria real en sí, los deterioros cognitivos? Tú sabes mucho de esto, porque lo hemos hablado muchas veces con tus pacientes y hemos hecho más artículos juntos de estos en quejas de memoria y todas estas cosas. ¿Cómo diferencias en que el comienzo es un comienzo ejecutivo o es un comienzo mnésico puro? Pues esta prueba, de hecho, con Raquel Lluvero, que hizo su tesis doctoral, que es una magnífica neuropsicóloga de demencia, pues hicimos esta prueba. ¿Y qué ocurría? Que los pacientes con deterioro cognitivo leve, según ibas quitando la necesidad ejecutiva en una tarea de memoria episódica, mejoraban el rendimiento enormemente. Podían realizar con poquitos problemas, podrían memorizar 10, 12 palabras. Entonces decías, a ver, si pueden memorizar 10, 12 palabras cambiando las condiciones en las que no haya funcionalidad ejecutiva, eso es que estás manipulando una variable que es la que realmente está produciendo la disfunción. Por tanto, parece que son más disejecutivos que népsicos y, sin embargo, los estamos llamando deterioro cognitivo amnésico. Así que lo que yo planteo, o sea, yo entiendo lo que tú has dicho de que es verdad que a veces ayuda a tener test muy puros. Es que tenemos que empezar a evaluar el cerebro cómo realmente funciona, que es en la relación que tienen las funciones y ser capaces de luego discriminar. Pero la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es un problema de alteración de la relación entre funciones. Y eso no hay ninguna prueba que me lo evalúe. Y si yo no, y yo creo que, por ejemplo, deterioro cognitivo subjetivo, que tú sabes de esto mucho más que yo, pues ahí tienes que ser súper fino en la evaluación neuropsicológica para realmente saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba que evalúe la relación de las funciones, que eso es exactamente lo que está alterado en el comienzo. Y, por tanto, nos quedamos a esperar que haya una alteración mucho más severa para detectar un deterioro cognitivo inicial. Por eso yo siempre abogo porque haya nuevas pruebas neuropsicológicas basadas en el conecto. Sí, sí, completamente de acuerdo. La cosa quizá más escurridiza en el deterioro cognitivo subjetivo es diferenciar el que de verdad está teniendo un deterioro, o sea, la queja subjetiva es expresión de un olvido, de un despiste, de un error en la vida cotidiana, y aquel que lo está
magnificando por una cuestión emocional, cuando es por estrés percibido. Yo, cuando he estudiado las quejas subjetivas de memoria en población un poquito más joven, en 40 y tantos, 50 y tantos, lo que encuentro fundamentalmente es ansiedad, es depresión, es estrés percibido. Claro, yo no sé si eso habría que hacer longitudinales con esos individuos, ¿no? Yo no sé si eso es la antesala de lo que va a suceder después o sencillamente es la expresión de una vida que les desborda. La vida me desborda, no doy abasto y por tanto pues tengo olvidos y despistes que luego yo por estar desbordado magnifico y me motivan, ojo, me motivan a ir a hacerme una evaluación a un hospital. Es decir, poca broma, no es me quejo con el vecino del cuarto, no, no, o sea, es que he ido a un señor a que me mire a un hospital, ¿no? Por tanto, es una queja que tiene una expresión especial. Y yo siempre he dicho que esto es una cosa que digo a modo de broma, y es que no existe, cuando leo muchas veces en los artículos deterioro cognitivo monodominio o deterioro cognitivo solo amnésico, yo siempre digo que no hay el deterioro cognitivo leve monodominio, no existe, lo que ocurre es que está mal explorado. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No, no, eso. Además, fíjate que ya en las nuevas clasificaciones lo que dicen es que el multidominio, este mal llamado, como tú muy bien dices, en realidad es que están más avanzados de la enfermedad. Entonces ya se nota mucho y todo el mundo Eso es, eso es. ya estaban mal anteriormente. Eso es, yo creo que es multidominio desde que debuta. Eso, Lo que eso. pasa es que está mal explorado, No, efectivamente. vosotros, Mercedes y tú, visteis que había una disfunción ejecutiva ya en los quejas subjetivas de memoria. Ya había ese tipo de alteración. O sea, que desde el Claro, principio. por eso es por lo que a mí me confunde y me introduce mucho ruido las cuestiones emocionales en los más jóvenes. Porque no sé si esa leve disfunción ejecutiva es secundaria exclusivamente al estrés percibido o si esa disfunción ejecutiva subclínica muy leve es ya la antesala de lo que va a ser después cuando progrese, si es que progresa. Esta discusión es interesante porque desde el punto de vista fisiológico, el tau se empieza a acumular en la corteza entorrinal lateral. Pero es que la corteza entorrinal lateral no solo conecta después con la salida hacia el lóbulo frontal, sino también con la amígdala. Entonces la amígdala se ve, sobre todo el núcleo central de la amígdala, se ve afectada desde muy pronto también en la enfermedad. Y esto hace que desarrollen, o sea, que el circuito de Papez y todas esas cosas empiezan a... Sí, sí, El sí. circuito noradrenérgico empieza a alterarse también desde muy pronto. O sea, que los síntomas emocionales también son interesantes tenerlos en cuenta. Sí, sí. Eh, Oye, hemos abandonado la línea temporal de tu carrera. ¿En qué momento pasa algo entre esa cosa de la epilepsia con García de Sola en el Hospital de Madrid, en La Princesa, y después cuando yo ya te conozco, que es la magnetoencefalografía de la Complutense, la que estaba en medicina, ¿no? La Pérez Modrego? ¿Pasa algo en medio que yo no conozca? Sí, sí, no, pasan cosas muy interesantes. Es decir, yo hacía cirugía de la epilepsia y también luego estuve con Antonio Gilnacher en el Ruber Internacional. Como éramos muy poquitos neuropsicólogos, pues estábamos súper atareados en mil sitios, ¿no? Estábamos todo el día de aquí para allá con nuestra maletita de pruebas neuropsicológicas. Yo estaba en el Hospital de Madrid, el Hospital Ruber Internacional, en La Princesa, en el Clínico. Estábamos todo el día danzando por ahí. Pero un día me enteré digamos, mi mujer, la doctora Nuria Paul, pues ella encontró un artículo de una técnica que se llamaba la magnetoencefalografía. Los dos estábamos haciendo el doctorado y encontró ese artículo que lo estaban haciendo con esquizofrenia. Y me alucinó. Dije, ¿qué es esto? Y me enteré de que había un psicólogo que era el director de un centro de magnetoencefalografía en Houston. Y dije, yo me tengo que ir ahí. O sea, esto vamos, no puede ser. Y entonces, pues surgió Tomás Ortiz, que todavía yo estaba con él, pues dijo, bueno, pues tenemos que montar una gran cosa aquí en la Complutense, de estas cosas de neuroimagen que están ahora sobresaliendo. Y dije, pues yo me voy a Estados Unidos a estudiar esto hay que hacerlo y eso es lo que hice. Conseguimos a través de diferentes mecanismos que yo me pudiera ir allí y estuve con el profesor Andrew Papanicolaou estudiando magnetoencefalografía. Él era un especialista en dislexia y en lateralidad del lenguaje.
y yo hice con él un montón de artículos pues, relacionando el test de WADA con la lateralidad del lenguaje en magnetoencefalografía, en dislexia, en diferentes, bueno, muchas patologías que ellos veían muchísimas. Y para mí fue un aprendizaje, de hecho, de ver la neuropsicología, porque yo me iba con el neuropsicólogo del hospital ahí en Houston y era muy diferente a la neuropsicología que hacíamos en España, ¿no? O en Europa en general. La neuropsicología europea era mucho más cualitativa. Íbamos mucho más al error y entender por qué fallaba el paciente. Y además esto es lo que yo aprendí de Pilar, ¿no? Fundamentalmente, el entender el error y modificar las condiciones del test para saber por qué se había producido el error, ¿no? Y esto era donde realmente descubrías lo que le estaba pasando al paciente. La neuropsicología americana era completamente distinto, era el número. Y cuando el sujeto fallaba, fallaba, punto. Se acabó, siguiente test, siguiente test. Y era siempre, al final era muy cuantitativa, llegaban a un número. Y decía, joder. Y hablaba con el neuropsicólogo y dice, ¿cómo lo interpretas? Y digo, no, yo no lo interpreto. Y dice, me decía, esto no es el Rorschach. Estos son números, estos son cuantificaciones que me va a pedir un seguro médico. O sea, yo tengo que ser aquí lo más objetivo que pueda. Era impresionante, incluso con el test de WADA, que yo en España lo interpretaba, o sea, hacíamos interpretaciones, o teníamos cuantificación, por supuesto, allí no, allí era pum, 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 y hacían la media de la diferencia hemisférica y tal, no sé qué, y se acabó, y ya no había más. Y de hecho, esto se está grabando, pero bueno, ya pasó hace muchos años. Cuando no había dinero, no le hacían el otro hemisferio, hacían solo el hemisferio que iban a operar, le inyectaban el amobarbital y el otro hemisferio no se lo inyectaban porque no había dinero. Así que no se consumía mucho tiempo. Pero fue un aprendizaje muy interesante y cuando Tomás consiguió dinero para montar la magnetoencefalografía en España, yo me volví aquí y montamos el primer centro de magnetoencefalografía que había, bueno, en Europa había 5 máquinas. En España era la quinta que se montaba en toda Europa. O sea, nos pusimos inmediatamente en la cresta mundial no había más de 20 sistemas, 30 en todo el mundo, ¿no? O sea, es que y además nos metimos en la enfermedad de Alzheimer, que nadie había hecho nunca nada de esto con magnetoencefalografía, así que fue un pelotazo desde el minuto uno, ¿no? Sí, La sí. literatura que fuimos haciendo. Totalmente. Yo sí que recuerdo, bueno, me ha gustado mucho cómo has explicado lo de la perspectiva americana y la... Yo eso utilizo para grabarlo en la mente del alumnado cuando estoy hablando de estas cosas. Pongo una bandera americana y una soviética y lo llamo perspectiva americana y perspectiva soviética porque de hecho es así, ¿no? Es la Sí, sí. Hastal Reitan frente a la Luria Christiansen, ¿no? Es, Dos maneras de entender el mundo, ¿no? es, Casi eso, ¿no? Eran dos maneras de entender la realidad, ¿no? totalmente. Que es lo que separa un poco América de Europa. Yo creo que la INS, la International Neuropsychology Society, ha conseguido que haya Sí, que nos hayamos juntado los neuropsicólogos del mundo para discutir, ha conseguido que haya un híbrido. Yo sigo yendo mucho, todos prácticamente, sigo yendo como 3 meses al año a Estados Unidos, a Houston, y la neuropsicología allí ha cambiado vamos, de la noche a la mañana, es joder, muy distinta. Pero yo creo que la INS ha tenido en eso. Nuria y yo íbamos muchísimo a los congresos de la INS y veías la diferencia en las discusiones que había entre norteamericanos y europeos bueno, y la relación con el mundo soviético de la neuropsicología era como tú dices, era la noche y la mañana. Vamos. sí, yo creo que la riqueza está en la interacción, como casi siempre, ¿no? Al final yo creo que necesitas unos buenos baremos cuantitativos, pero luego como te pierdas la riqueza del fallo y la riqueza de la interpretación, estás vendido. Yo quería comentarte una cosa para que me dies también un poco tu impresión, porque claro, me hablas de que en los años 90 ya estabais unos cuantos por allí guerreando haciendo una neuropsicología cuando prácticamente erais los únicos y estábamos todos el resto por formar. Yo estudié a finales de los 90, a principios del año 2000, entre el 97 y el 2002 la carrera, y yo recuerdo cuando entré en el doctorado, creo que, perdón, creo que
Tú no me diste clase en doctorado, pero creo que Juanma Muñoz Céspedes sí me dio algún módulo de aquella doctorado antiguo. Y yo recuerdo eh, haber acabado la carrera, o sea, recuerdo haber tenido esa sensación de decir, joder, en 5 años de licenciatura a mí nadie me ha dicho esto de las funciones ejecutivas. O sea, yo acabé la carrera sin haber oído hablar de las funciones ejecutivas, sin haber oído hablar de la neuropsicología. Y ya en el doctorado dije, pero qué fantasía es esta, que resulta que aquí hay unos señores que las asignaturas de básica, ¿no? Que eran las que a mí me gustaban, atención, memoria, lenguaje, resulta que esto tiene una utilidad clínica, práctica, más allá de eso, pero tuvo que ser ya en el doctorado, ¿no? Y entonces quería que me comentaras qué pudo pasar ahí, porque ya había una neuropsicología ejerciendo. ¿Cómo has vivido tú la integración de la neuropsicología en los estudios? Sí, esto es muy importante. Además, has nombrado a un compañero mío de clase, ¿no? Juanma, Nuria, Sara y yo estábamos en la misma clase. O sea, estábamos haciendo las mismas asignaturas. O sea, que lo hicimos todo juntos, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros, según salimos de la carrera, que ya estábamos, porque nos formamos en neuropsicología con los libros que nos pasábamos los unos a los otros y hacíamos un seminario entre nosotros sobre neuropsicología, porque nadie nos estaba formando. Entonces, lo que leíamos no nos lo contábamos los unos a los otros. Quedábamos y nos estábamos contando estas cosas entre unos cuantos, ¿no? Se fue juntando un poquito más de gente en aquellos seminarios que hacíamos. ¿Pero qué pasó? Pues que nosotros nos fuimos al mundo clínico. No, había una demanda, una necesidad Claro. de neuropsicología en el mundo clínico y en nuestro contexto es que no había nadie. Entonces nos fuimos al mundo clínico, nos fuimos a los hospitales, a trabajar con los neurocirujanos, al mismo tiempo que estábamos haciendo nuestras tesis doctorales. Entonces nosotros éramos doctorandos, pero que éramos clínicos y no estábamos metidos o muy poquito en el mundo académico. Cuando aterrizamos en el mundo académico, que ya fue entrados los 2000, porque yo volví, por ejemplo, de Estados Unidos en el año 2000. Entonces, ahí empecé a dar clases en la universidad, empezamos a luchar por el que la neuropsicología estuviera metida. Estaba el máster de neuropsicología ya llevaba tiempo, que inició Javier González Márquez y bueno, esas cosas eran ya muy importantes. Pero el paso académico real, yo recuerdo, fíjate, Chema, una discusión sobre funciones ejecutivas específicamente, porque dijimos, a mí la primera vez que vine a dar clase a la Complutense me dijeron, vas a dar la clase de pensamiento. Yo dije, ¿y por qué no doy funciones ejecutivas? Si es que esto del pensamiento son las funciones. Yo leí el temario, me ponía razonamiento, de toma de decisiones, tal, estas son las funciones ejecutivas. Así que yo di funciones ejecutivas. Y se me llenaron de alumnos, porque empezaron a venir de otros profesores que les daban un pensamiento igual más clásico, pero yo daba funciones. Yo lo dije el primer día, esta clase va a ser funciones ejecutivas, porque y empecé a dar pues todas las teorías. Saul y Matir, bueno, empecé a hablar de todo lo que yo sabía, de todos los modelos de funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí empezó la cosa. Y en una discusión en un día que nos juntamos el Departamento de Básica 1 y Básica 2, abogamos porque hubiera una asignatura específica de funciones ejecutivas, que por el pensamiento siguiera su línea, porque es verdad que el pensamiento tiene una línea distinta, yo ahí corrompí un poco esa asignatura, pero se decidió que atención estuviera ligada a funciones ejecutivas. Desde entonces había una asignatura que era atención y funciones ejecutivas, pero es lo que tú dices, no había una forma. Yo creo que eso ya fue con el plan de Bolonia en 2011. Sí, estamos hablando de Fíjate que se hace nada, ¿no? Sí, hace nada. Hace poquísimo. Hace 12 años. Sí. Yo ahora estoy partiendo psicología del pensamiento en la carrera, después de haber dado muchos años lenguaje, y hay una cosa que me ha gustado que has dicho. Es verdad que tiene una intensa relación con funciones ejecutivas, en toma de decisiones, en razonamiento, pero a mí me hace falta una neuropsicología del pensamiento también, que no existe, ¿no?
por ejemplo, todos esos trabajos de Kahneman sobre toma de decisiones económicas, la aversión al riesgo, la preferencia por el riesgo, todo esto, creo que he hecho alguna búsqueda y no se ha analizado en daño neurológico. Es decir, no sabemos cómo toman decisiones financieras, por ejemplo, los Alzheimer o los Parkinson o en ictus o en traumatismos craneoencefálicos. Es decir, es como que de todas las asignaturas de básica, el pensamiento se ha quedado fuera de la neuropsicología. Totalmente. Y siendo yo profesor de psicología... Digo, si quieres volvemos a lo de antes, porque en realidad, porque es que el pensamiento es la emergencia de la relación entre procesos cognitivos. De todo, sí, eso es. Y como no los estamos estudiando en conjunto, el pensamiento lo hemos dejado de lado. No, en neuropsicología hemos dicho, esto se nos complica. Así que no hemos ido al pensamiento porque no tenemos un modelo de la mente, de la relación entre procesos. ¿Sabes que la última diapositiva que yo pongo cuando acaba la asignatura al final del cuatrimestre, pongo una diapositiva de estas llena de flechas, completamente alocada de estructuras cerebrales y les digo, y ahora es cuando tendríamos que empezar a hablar de la neurobiología del pensamiento, pero ya no nos va a dar tiempo, se ha acabado la asignatura, porque claro, eso sería una auténtica locura, ¿no? Hablar de... porque tendrías que hablar de todo, evidentemente. Bueno, en la Pérez Modrego, ahí en la magnetoencefalografía de medicina, estás todo, la inauguras hasta que se cierra, entiendo. Sí, hasta el 2009. En el 2009... bueno, o sea, hacemos, yo creo, ahí hubo un trabajo muy importante que, o sea, salimos, digamos, fue la salida internacional, porque como hacíamos una cosa tan concreta que no hacía nadie, pues al final una aplicabilidad clínica de redes funcionales en la enfermedad de Alzheimer, esa perspectiva no se tenía. La enfermedad de Alzheimer se tomaba siempre como una alteración focal que comenzaba en un sitio y luego se alteraban otras cosas y nosotros empezamos a decir que no era así, que era una disfunción inicial de la comunicación entre regiones del cerebro, mucho más que empezar en la región entorrinal, no sé qué, era una disfunción de la comunicación. Y eso, pues, ocurrió una cosa, un evento, que fue que la empresa que llevaba el servicio técnico de la magnetoencefalografía quebró y hubo que cerrar la máquina. Surgió la oportunidad de que en la Universidad Politécnica, que yo trabajaba ya mucho con ingenieros en temas de relaciones matemáticas de señales y tal, entonces pues decidieron montar un gran centro de estudio del cerebro, y etcétera, y hicimos una alianza, convencimos a los rectores de la Complutense y de la Politécnica de Madrid, hicimos una alianza y montamos un nuevo centro de investigación con una nueva máquina de magnetoencefalografía. Yo ahí ya me fui de director del laboratorio, donde estuve otros 11 años, hasta el 2021, del 2010 al 2021. Es como fue la cosa. Y si tuvieras que decir, bueno, pues este artículo o esta cadena de artículos creo que es la gran aportación de la magnetoencefalografía por mi parte, ¿no? Es decir, pues mira, mi aportación al conocimiento principal ha sido esta, ¿qué dirías? ¿Cómo resumes? Pues fíjate, justo fue que la pregunta naciera de la evaluación neuropsicológica del trabajo de redes. Cuando yo empecé en magnetoencefalografía no se hacía en redes, eso no existía, nadie lo hacía. Y yo vi una oportunidad enorme y ese cambio, el hacer estudios de actividad focal, como se hacía en resonancia magnética funcional, a estudios de redes, ese primer artículo que sacamos que nos costó 10 años, desarrollar los modelos y los métodos, y relacionarlo con la función ejecutiva, porque esto fue la clave, el tener una relación entre alteraciones de conectividad entre diferentes regiones y ver las alteraciones ejecutivas, es decir, como si fuese un poco el gran hermano cognitivo, que es el primero que se daña cuando empieza a haber alteraciones de la red, había una correlación altísima. Eso yo creo que fue la
ahí fue la gran Sí, contribución. porque eso condicionó lo que empezaron a hacer las magnetos en todo el mundo, claro. Bueno, eso fue nuestra influencia y eso sigue siendo así. Los protocolos que nosotros iniciamos de redes funcionales hoy se usan en todo el mundo, siempre en relación con la neuropsicología, para entender cómo se va deteriorando un cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Y hoy es un protocolo clínico, ya no es una cosa solo de investigación, sino que se usa y hay ensayos clínicos a nivel mundial y a nivel europeo. Tuvimos mucha suerte de dar con un poco un concepto que, insisto, surgió de mi experiencia en evaluación neuropsicológica. Es que esa fue la idea, vino de ahí. ¿Por qué las cosas las evaluamos o están tan clusterizadas cuando no puede ser que el cerebro funcione así? Y de hecho hicimos después una cosa, una vez que hicimos eso, yo volví a la neuropsicología. He vuelto y con el profesor Ángel Nevado, precisamente de nuestro departamento, hicimos un artículo que para mí es de los más bonitos que hemos hecho, que es hacer redes de los test neuropsicológicos. Es decir, hemos aplicado la teoría de grafos a la evaluación neuropsicológica. Es decir, he vuelto a la pregunta inicial, que es coger el rendimiento en las pruebas neuropsicológicas para establecer los enlaces entre las pruebas. Es decir, utilizar las pruebas como nodos, como se hace en teoría de grafos, y los links, el valor de correlación parcial entre los valores de las pruebas. Y una vez que tienes esa red, empiezas a aplicar métricas de teoría de grafos. Y fue alucinante, porque estamos hablando de técnicas de lápiz y papel, pero nos dio la clave de, por ejemplo, calculamos hubs, y el hub fundamental que encontramos en una evaluación neuropsicológica es el TMT-B. Alucinante. Dijimos, o sea, la flexibilidad cognitiva es el origen de que todo el resto de pruebas tengan un funcionamiento adecuado, y esa es la que comunica el rendimiento en todo el resto de pruebas. Y dije, madre mía, o sea que si se dañase la flexibilidad cognitiva, el rendimiento en todas las pruebas se alteraría. Entonces lo buscamos. Empezamos a buscar pacientes que tengan alteraciones específicas en flexibilidad cognitiva. Y así era, el rendimiento en todas las pruebas disminuía. Había una correlación muy alta entre las pruebas, pero era porque el rendimiento era muy bajo en todas. Entonces, el aplicar teoría de grafos y teoría de redes al rendimiento en pruebas neuropsicológicas, yo creo que este va a ser el futuro. O sea, esto es un cambio radical. Fíjate que hablas de la necesidad de crear nuevas pruebas de evaluación y resulta que la más importante es 1914 de Army of the United States of America, ¿no? Una prueba de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Sí, cuando el router estaba creando también su test de... Sí, no, estos son pruebas de... No han cambiado mucho, pero fíjate, el entender cómo el proceso de flexibilidad cognitiva, sin pensar dónde está localizado en mis rollos de esos, es el que realmente genera la relación entre el resto de procesos. Sí. O sea, alguien hubiera pensado, no, es la memoria operativa, es la flexibilidad cognitiva. Ser inflexible hace que tu cognición no funcione bien. En algún momento, charlando en el despacho con Rubén Sanz, sabes que es compañero mío de despacho, psicólogo muy activo y con una clínica de éxito, siempre me dice que él tiene una perspectiva de la psicología clínica muy aplicada a los procesos, ¿no? Es muy cognitivo en ese sentido, y él siempre me dice eso, me dice, el problema de la mayoría de la gente que vemos en consulta, en una consulta de psicología, de ansiedad, de depresión, de trastornos emocionales, el mayor problema que me encuentro siempre es la flexibilidad cognitiva. Él me lo dice, me dice, el entrenamiento en flexibilidad cognitiva muchas veces soluciona gran parte de los problemas que ve en consulta en trastornos variados de corte psicopatológico. O sea, ya no estamos en el mundo de la neuropsicología, sino que lo ampliamos a toda la psicología en general, y muy probablemente la flexibilidad cognitiva es el corazón de todos los problemas, ¿no? Fíjate que Chema, ahora que lo comentas esto de Rubén, dio la casualidad de que tú, Rubén y yo compartimos despacho durante unos años. De hecho, sigue tu usuario en mi ordenador, ¿eh? No lo he quitado, o sea, el usuario sigue ahí.
Aquello fue muy interesante porque yo me acuerdo hablar con Rubén sobre los procesos emocionales. Claro que él es un especialista precisamente en todas esas cosas y a mí me dio clave de, claro, pues, del marcador somático de Damasio. O sea, lo que, como Damasio decía, que precisamente la sensación que tú tengas sobre las cosas como marca tu estilo cognitivo. Y claro, ¿qué es lo que más produce inflexibilidad cognitiva? Un bloqueo emocional. O sea, la llegada de un exceso noradrenérgico hormonal al córtex genera un bloqueo emocional y eso hace que la flexibilidad cognitiva se pierda. Y es cuando se cometen más errores. De los errores que suceden en cadena. La, Cuando la generación de alternativas, ¿no? Claro, entonces habría que hacer, yo nunca lo he hecho, pero sería muy interesante tener pruebas, escalas emocionales y meterlo eso dentro del circuito de la red, dentro de estas redes que nosotros hemos creado, de meterlas, porque estoy seguro que tendrían un alto link, una alta relación con el TMTB o con otras pruebas de flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea que cuando hablo del TMTB no es que el TMTB sea la prueba, sino hablo del proceso, Sí, sí, ¿no? el proceso. A mí me gusta mucho la flexibilidad que proporciona el test de los 5 dígitos. Esa, ¿no? Porque aporta, tengo algún vídeo de estos que grabo vídeo cortos comentándolo, que por muy poquito más, es decir, por una lámina más, aporta una gran cantidad de información y mejora ostensiblemente el strup de colores, ¿no? Porque al final no deja de ser un strup, es un strup de números y con una cuarta lámina, lo que te aporta esa cuarta lámina de flexibilidad, junto con el TMT, que casi es de obligada pasación, pero esa combinación de puntuaciones de flexibilidad hace interpretaciones muy interesantes siempre. Sí, no, exacto. O sea, que hay muchas otras pruebas que evaluaban flexibilidad. Lo que pasa es que en la red que nosotros hicimos estaba el TMTB y por eso salió, pero es más el proceso que le subyace que otra cosa. Pero bueno, pero estoy convencido de que si al menos no construimos tareas que sean de ver la relación entre procesos, que yo creo que ese es el futuro hacia donde tiene que ir la tecnología, el hacer análisis de redes está bien. Pero yo te voy a contar por qué razón pudimos hacer este análisis de redes. Porque en Estados Unidos todos los neuropsicólogos ponen sus resultados de sus pruebas a disposición de una gran base de datos que puedes acceder a ella porque nosotros hicimos esto con miles de sujetos. O sea, metimos muchísimos. Ángel se hizo un curation de la base de datos impresionante para llegar a un grupo de sujetos específicos, pero ahí había miles de sujetos. Y en una de las charlas que di en la Sociedad Española, en la FANSE, yo pedí ¿por qué los neuropsicólogos españoles no ponemos a disposición de una gran base de datos los resultados de nuestras pruebas, sin poner los nombres de los pacientes ni nada, simplemente poner el resultado? Pues tengo un paciente con una lesión frontal, descripción específica del paciente y subir los datos, porque habrá alguien que un día pueda hacer un data mining o artificial intelligence o lo que sea y poder hacer grandes cosas nuevas, Sí. ¿no? Pero nosotros conseguimos hacer redes por esa base de datos, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Fíjate que eso es fruto de la inflexibilidad cognitiva, yo creo. Y en uno mismo, ¿eh? Yo, una de las cosas que más lamento de mi carrera profesional, de la parte clínica de mi carrera profesional, es que, pues después de haber yo he hecho más de 6.000 informes, por lo tanto habré visto algún mil más de pacientes a lo largo de mi carrera porque no a todos les he hecho informes, pero si tengo al menos 6.000 y pico, 6.400, 6.700, no me acuerdo, informes, si hubiera metido eso en una base de datos virgen santa, pero claro, en el frenesí de la elaboración de los informes, cuando tenía que hacer, yo que sé, 15 informes a la semana o 20 informes a la semana, codificar eso hubiera sido muy fácil, pues a lo mejor haciendo algún algoritmo que combinara correspondencia entre el Excel y el Word y no sé qué, pero no lo hice y 20 años después digo, madre mía, si hubiera dedicado 20 o 30 horas a generar ese algoritmo, ahora tendría una base de datos de mis 6.000 y pico pacientes y es una cosa que cuando lo pienso digo, madre mía, qué tontería más grande he hecho. Si 10 neuropsicólogos como tú hubieran Claro, subido esta base de datos, tendríamos 60.000.
Sí, sí, Entonces sí. dirías, pues fíjate, tendríamos 60.000 informes neuropsicológicos y con eso se pueden hacer, ¿verdad? O sea, se pueden construir nuevas pruebas, porque con la inteligencia artificial, por ejemplo, metes Random Forest o Key Neighbor o cualquiera de estos algoritmos y puedes extraer información y decir qué es lo más importante de todo. O sea, qué estamos haciendo de la evaluación, que sería lo más importante, incluso ir a ítems concretos, ¿no? Podríamos llegar. O sea, y eso en nuestra disciplina es necesario para construir nuevas pruebas, ¿eh? Pero Sobre es todo. que el problema de construir nuevas pruebas es que es una hipoteca de carrera, ¿eh? Es decir, que construir una prueba, darla a conocer, utilizarla en diferentes poblaciones. Fíjate, yo tengo el ejemplo del ISP, ¿no? El inventario mío de síntomas prefrontales, ¿no? Que, bueno, sacamos en el 2012, ahora tiene más de 10 años, lo usa mucha gente en sus consultas. Hicimos hace poco una revisión del primer aniversario, ¿no? Del 10º aniversario de la prueba y yo llevo, pues eso, 10 12 años y es un inventario de un puñado de ítems. Si eso tengo que hacer una prueba de evaluación neuropsicológica de rendimiento en la que ya no puedo hacer aplicación masiva, sino que tengo que hacer aplicación de uno en uno, y además tengo que molestarme en buscar poblaciones diferentes, que si esclerosis, que si Alzheimer, que si TDA de adultos, que si no sé cuántos, me hipoteca la vida profesional. Es decir, no podría hacer otra cosa. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y es que, para hacer pruebas me refiero, y es que como somos, como en la universidad, lamentablemente trabajamos como nodos independientes, eh, cuando un profesor decide sacar una prueba, dedica 10 años o 20 años de su carrera para solamente eso. Y creo que esa unión de profesionales, es decir, pues gente que trabaje con Parkinson, con Alzheimer, con no sé qué, oye, vamos a hacer una mejor prueba de memoria, por ejemplo, más ecológica, o vamos a hacer una prueba, el otro día comentaba con unos alumnos que me decían en el máster cómo evaluar la memoria verbal en un paciente afásico que prácticamente no produce, que tiene una anomia muy importante. Y entonces empezamos a hacer una especie de lluvia de ideas y llegamos a una prueba de evaluación en la que la palabra verbal estuviera asociado claramente a un gesto simbólico que pudiera hacerse durante la administración de la lista de palabras. Por ejemplo, pues yo qué sé, militar, frío, autostop, ¿no? Es decir, una serie de palabras, que la lista de palabras fueran gestos simbólicos, de manera que el afásico en la recuperación pudiera producir el gesto simbólico como prueba de memoria verbal asociado al gesto simbólico. Bueno, pues eso es una idea que me parece maravillosa. Ahora, ¿me tengo que poner yo a hipotecar 5 o 6 años de mi carrera profesional a hacer eso que a lo mejor es la cosa más útil que puedo hacer por la sociedad? No, no lo niego, No, pero no, claro, eso yo creo que es algo que consume mucho tiempo a los profesionales. no, totalmente. Mira, en la INS, desde que nosotros íbamos, yo recuerdo, Nuria y yo fuimos en Estocolmo a una INS donde Solver y Matir daban lo mejor de la INS son los seminarios, ¿no? que se dan normalmente. Pues en ese seminario, Solver y Matir estaban explicando su batería neuropsicológica de atención. O sea, cómo habían construido una batería neuropsicológica sobre el modelo de atención focal, selectiva, etcétera, ¿no? Y claro, yo pensé, joder, se han dedicado su vida a Toda su hacer vida. esto El, y no hacen otra el cosa. O sea, artículo yo creo que es del 89, ¿no? Algo así. O sea que fíjate, desde el 89. y nosotros estábamos viendo ese seminario, yo creo que era en el 94 o 95 en Estocolmo de la INS, y estábamos diciendo, madre mía. Y ahí estaba, en ese seminario se presentó la batería de evaluación de funciones ejecutivas, de estrategias ejecutivas. Ahora no me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo del nombre de este hombre que no es Kaplan, bueno, no me acuerdo. Pues sí, no. Bueno, una batería de funciones ejecutivas que ahora se usa mucho, pero bueno, lo estaban presentando allí. También este se ha dedicado toda su vida a hacer pruebas neuropsicológicas. A mí me ha pasado igual que a ti, que en el test que desarrollamos Raquel Lluvero y yo, el TMS, bueno, con otra gente también, Nuria y otros profesionales de que estábamos haciendo esto, pues ahora estamos haciendo una evaluación europea. Es
Es decir, que hemos sacado la versión que se ha validado en Portugal, en España, en Italia y en Polonia. Y es interesantísimo verla también esta parte transcultural, porque nosotros lo usábamos para... el test es para diferenciar disfunción ejecutiva de trastorno de memoria o viceversa, ¿no? Esa es la idea. Y cuando tienes altos rendimientos o bajos rendimientos, según el nivel cultural, cambia muchísimo. Pues claro, nuestros ancianos en España tienen un nivel cultural por efecto probablemente de la guerra que tuvimos, etcétera, hubo menos escolarización que los ancianos a lo mejor de otros países. Entonces se nota rápidamente esa diferencia entre países, ¿no? Que no te esperas. Y claro, dices, bueno, entonces hay que calcular los rendimientos según los orígenes sociales, según los orígenes políticos, bueno, geográficos, etcétera. O sea, pero claro, dices, bueno, y me tengo que dedicar toda la vida a hacer esto. Yo afortunadamente siempre he encontrado doctorandos con muchas ganas o gente en otros países que han querido, ahora están usándola en Perú, están usándola en Chile, este test, y están empezando a generarse cuerpo por otra gente, porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Eso es. Por ejemplo, con el ISP nosotros hicimos la validación en poblaciones clínicas aquí en España, pero luego se interesó un venezolano, Oscar Teherán, que hizo la versión latina, porque tiene algunas modificaciones. Hay una versión brasileña, ahora va a empezar a hacerse una versión francesa, pero es porque hay gente que se interesa, si no, a ti te desborda totalmente. Yo tengo un doctorando, José Félix Mozo, neuropsicólogo, un tío muy potente, y un tío con una cabeza y una manera de trabajar muy buena. Y está haciendo una batería de representación corporal, de evaluación de la representación corporal. Una batería de pruebas muy sesuda, hecha completamente nueva, todos los ítems son nuevos, es decir, una cosa realmente especial. Y yo ya le he avisado, le he dicho, esto, si una vez defendida la tesis, una vez publicados los artículos, realmente quieres que tenga trascendencia, hipoteca tu carrera, es decir, vas a ser el de esta prueba, ¿no? Porque creo que lo peor que le podría pasar a esa batería sería que se quedara encapsulada en una tesis cogiendo polvo en la biblioteca, ¿no? Creo que hay que darla a conocer, y darla a conocer es un proyecto de vida, prácticamente, ¿no? Eso es. Pero no sé por qué nos ha costado tanto tiempo. O sea, una de las quejas que teníamos los neuropsicólogos cuando empezábamos en España a hacer pruebas es que por ejemplo, nuestros test usábamos validaciones francesas. O sea, casi todo, por ejemplo, yo recuerdo la escala de memoria del Pulse, usábamos las tablas de validación francesa para ver a nuestros pacientes en España. Entonces siempre estábamos recalculando cómo sería realmente pero ya hacemos como una cosa de especie cualitativa, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo meternos en el fregado de validar realmente pruebas y sacar cosas de estas adelante, ¿no? Por ejemplo, la tarea de fluidez verbal. O sea, yo me volvía loco, digo, pero no habrá en España alguien que habrá pasado esto a 100 personas, le habrá hecho una validación, y nos pasamos décadas con validaciones de la prueba de otros países, de Italia en este caso, que los italianos la habían validado. No, alguien que dedique, yo qué sé, 2 años de su vida. Al final, aquí en España, los baremos que usa la mayor parte de los clínicos están hechos por neurólogos, ¿no? El proyecto Neuronorma, ahora, ¿no? Porque al final ¿no? Son los que tienen acceso muchas veces a la muestra, y los que se han preocupado por hacerlo. Los neuropsicólogos parece que nos da repelús esa parte metodológica. No tenemos tiempo. Yo creo que es que, como tú dices, tanto la clínica neuropsicológica como la neuropsicología académica está tan presionada en sus tiempos que no nos ha permitido hacer esto, ¿no? Pero bueno, es algo que a lo mejor las sociedades de neuropsicología es lo que yo creo que tendrían que promover, justamente porque yo es lo que veía siempre en la INS. La INS siempre para mí ha sido un ejemplo de eso, de promover la relación y la validación de pruebas en diferentes partes del mundo, ¿no? Ellos, por ejemplo, estaban promoviendo últimamente la validación de pruebas en África. Yo estuve en una evaluación en Arabia, han hecho ahora una validación de pruebas neuropsicológicas y me llamaron para ser evaluador de cómo se había hecho el procedimiento. Entonces era impresionante, pero estaban validando todas las pruebas neuropsicólogos, promocionado
por la INES. Y ahora que tenemos además una presidenta española de la INES, Olga, pues es todo un orgullo y yo creo que ella va a potenciar este tipo de cosas, pero no deberíamos potenciarlas en nuestras sociedades locales y nacionales, este Sí, sí, tipo de sí. Alianzas, ¿no? Entre profesionales, en realidad. eso es. Esto, hablando con Sergio Escorial, profesor de metodología de la facultad, Un un gran día, profesor de metodología. Un claro, gran pues un día comentaba esto, ¿no? Y le decía esto, ¿no? La carencia que tenemos y él se sorprendía un poco en parte porque dijo, pues muchas veces hay metodólogos que están buscando campo para expandirse, ¿no? Digo, pues es que la neuropsicología es un campo magnífico sobre el que crear mejores herramientas, mejorar los procedimientos estadísticos, la psicometría de las propias pruebas, ¿no? Es una pena. Y es que Bueno, además, por incidirlo, nos va a comer la inteligencia artificial. claro, Es claro. decir, yo lo que estoy viendo cuando te metes en algunos seminarios online de estos de la INS que todavía atiendo, ves cómo hay gente ya haciendo cosas de inteligencia artificial con grandes bases de datos y dices, madre mía, o sea, que es verdad que no saben muy bien tal, pero al final te sacan toma un árbol de decisión sobre una patología o lo que sea y dices, ostras, o sea, hay que ponerse las pilas, hay que tener grandes bases de datos nacionales para poder estar a la altura, porque si no, rápidamente nos vamos a ir quedando fuera. Nos Volver quedamos. al sitio original, que vamos a volver a usar los algoritmos que nos vengan de Estados Unidos o de Italia o de Francia para poder interpretar nuestras pruebas desde esta perspectiva de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque además para estas nuevas herramientas hace falta grande base de datos, es decir, hacen falta. Pues, que todos los neuropsicólogos suban sus resultados a una gran base de datos nacional. Y de ahí, porque nuestras poblaciones tendrán unas características intrínsecas que no están en otros sitios. Pero Entonces, para eso tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué prueba de memoria usar, qué prueba de no sé qué, no porque al importa, final, no importa si vamos a los procesos. O sea, claro, si no, y eso se soluciona con una N muy grande, es decir, es al final exactamente eso lo soluciona el tamaño de. eso es. Bueno, pues habrá que llevarlo al mundo de la política. Creo que en la próxima voy a ver si engancho a Natalia Ojeda para ¿Ya? convencerla de todo esto. Me ha gustado mucho oírte hablar de Pilar Martín, a la que aprecio, porque también ha sido, por supuesto, profesora mía. Y tengo que intentar ir con estos dialogórtex ir arañando un poco conciencias, a ver si con todas las visualizaciones que tenemos empieza a generarse esa sensación en el grupo, ¿no? De decir, bueno, pues sí, hay que poner los datos en común. Pilar Martín empezó en neuropsicología en los años 80 en este país y yo creo que es la persona que más sabe de neuropsicología cualitativa que hay probablemente en Europa, ¿eh? De las personas que más sabe, y no me cuesta decirlo, ¿eh? De Sí, las sí, sí. personas que más saben, porque tiene una experiencia de 40 años en psicología, de ver pacientes todas las semanas. O sea que, Y me consta que sigue fascinando al alumnado, ¿eh? sí, Porque absolutamente. genera unas impresiones siempre bárbaras. ¿Cuál es el futuro de Fernando Maestu? ¿Qué hacemos ahora con la Magneto? ¿Hacemos Magneto nueva? Eh, No, o ¿En qué sea, situación se encuentra eso? nosotros estamos ahora muy metidos en una cosa que es un poco dar un salto muy grande, que es hacer neurociencia computacional. Es decir, hemos pasado de tener datos empíricos reales del cerebro y relacionarlos con procesos a empezar a hacer modelos matemáticos de todo eso. Es decir, la neurociencia computacional lo que es un marco donde tú haces una simulación del funcionamiento del cerebro a partir de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Es un poco, esa es la idea. Pero lo que pasa es que dices, bueno, esto es un rollo que os habéis inventado. No, esta neurociencia es capaz estos algoritmos son capaces de escupir la misma actividad cerebral que genera el cerebro. Es decir, yo le meto Sí, un sí. dato de un paciente con un traumatismo craneoencefálico al algoritmo y el algoritmo me saca las señales, las mismas, que he registrado en el paciente.
¿Qué tiene eso de bueno? Este simulador de actividad cerebral, que yo puedo manipularlo. Es decir, yo puedo ahora cambiar los patrones o las variables o los valores de las ecuaciones y empezar a convertir ese cerebro patológico en un cerebro normal. Es decir, puedo hacer una simulación de cómo tiene que viajar o qué patrones hay que cambiar de la actividad cerebral para llegar a un cerebro normal. Y mi idea es entender el proceso de rehabilitación neuropsicológica. Eso es lo que yo quiero hacer con este tipo de algorítmica. Entender cómo la neuropsicología lleva a que un cerebro que está patológico termine siendo un cerebro normal a partir simplemente de cambiar los valores de las ecuaciones, bueno, de un montón de parámetros, ¿no?, que tienen este tipo de algorítmica, que yo no soy súper experto. Afortunadamente tengo gente conmigo muy buena trabajando en esto, pero esto nos da modelos, por ejemplo, una cosa para la que yo lo estuvimos usando, ya estamos ensayando, de hecho estamos metidos en un ensayo clínico en el laboratorio de esto, es para hacer estimulación cortical eléctrica con TACS o TDCs, es decir, usar esta algorítmica para que nos diga cómo hay que hacerlo, porque ahora se hace ensayo-error. Ahora dices, bueno, pues voy a estimular, en los niños con TDAH voy a estimular a 8 hercios en la parte prefrontal izquierda. Y yo siempre pensaba, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué estimulas ahí? El modelo computacional te va a decir a qué frecuencia tienes que estimular, dónde tienes que estimular y a qué intensidad tienes que estimular, porque te va a decir qué parámetros, cambiando qué parámetros son los que influyes realmente en la red. Y más importante, lo personalizas. Es decir, vas a decir, para este sujeto yo he construido su red cerebral simulada, matemática, y sé que cambiando estos parámetros de la red y conseguiré que mejore. Y eso es exactamente lo que haremos con la estimulación. Y haremos estimulaciones personalizadas basados en modelos empíricamente validados. Esta es la idea. Eso que me cuentas es ciencia ficción completamente. Pero es donde estamos, ahí estamos. El futuro es ahora, ¿no? Se dice. Sí, no, pero esto ya estamos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer ya lo estamos haciendo. Nosotros siempre hemos descubierto un parámetro que era la hipersincronización. Estaba excesivamente activa porque pierden neuronas inhibitorias, ¿no? Entonces y lo que el modelo lo ha hecho Jesús Cabrera, un doctorando que es una persona muy inteligente en nuestro laboratorio. Pues ha conseguido hacer un modelo que nos dice cómo tenemos que desincronizar la red para que sea más flexible, para que tenga esa capacidad de inhibir, excitar. Bueno, pues lo estamos haciendo. Hemos pasado del modelo matemático teórico al modelo real. Estamos estimulando en pacientes y estamos en ello, pero las primeras impresiones son muy, muy interesantes, que estimulando en el simulado anterior, que es un hub que nosotros conocemos todos, de flexibilidad cognitiva, de inhibición de la conducta, pues que esta estructura genera más flexibilidad en el sistema y eso hace que haya el nivel de excitación e inhibición cambie con estimulación cerebral. La estimulación cerebral no lo va a arreglar todo, pero es que yo estoy convencido que la rehabilitación neuropsicológica hace esto. Hace eso. Hace estas mismas cosas. Pero entonces, no sabemos qué hace. Entonces, es que estos modelos no son inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es explicativa, es estadística en el sentido de que hace diferenciaciones entre cosas, pero no sabemos muy bien cómo lo hace. Pero estos modelos de neurociencia computacional son explicativos. Entonces te explican cómo lo hace. Entonces vamos a descubrir cómo los neuropsicólogos rehabilitamos los procesos. Esa es la idea, el endpoint de esta nueva línea de investigación, que nos va a llevar otros 10 años hasta que casi yo me jubile. Pues va a ser esto un poco la idea de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues como propuesta de actuación me parece fascinante y por supuesto que puedes contar conmigo para cualquier cosa que se os ocurra. Oye, ¿qué opinión puede tener Chema sobre esto? Pregúntame que me encantará participar de cualquier cosa que hagáis porque es que así contado parece que es eso, ¿no? Pero va a ser. Y además tenemos el apoyo de una fundación que se llama la Fundación Humanismo y Ciencia, que va a crear todo un instituto para estudiar el cerebro desde el punto de vista matemático. O sea que esto va a ser una realidad, no va a ser una... Qué bien. O sea que estamos ahí. Qué maravilla. Oye, ha sido un auténtico placer. Llevamos yo creo que ya más de una hora, ¿no? Yo creo que sí, llevaremos más de una hora aquí de charloteo y yo creo que para que la audiencia
no se muera de pereza al ver el minutaje, vamos a ir cortando. Un auténtico placer, repito, tenerte aquí y bueno, nos seguiremos viendo, por supuesto, en mil eventos. La gente que no te conocía ya te conoce y los que te conocían habrán disfrutado como enanos viéndote en acción, bueno, pues todas las cosas que nos has contado. Eh, ¿Algo más que quieras añadir? No, nada, muchísimas gracias, Chema. De verdad, ha sido un placer y además haces una labor enorme. Tus vídeos cortos, yo soy fan de ellos, o sea que, no, que muchas veces los veo y los sigo y no, haces una labor fundamental para hacer difusión de la neuropsicología, que es algo también que tenemos que hacer mucho los neuropsicólogos en general. Bueno, pues en eso seguiremos, que yo por lo menos me lo paso muy bien. Bueno, muchas gracias a la Muchas audiencia. gracias, Chema. Voy a darle aquí a parar. Un abrazo, chao.